Estás a punto de entrar a un lugar donde la noche nunca termina. Aquí escucharás relatos que perturbarán tu mente y te harán desconfiar del silencio. Antes de comenzar, deja tu like y cuéntanos desde dónde nos miras. Ahora sí, empecemos. Hay trabajos que la gente no quiere hacer, empleos que requieren de cierto tipo de persona para poder soportarlos. No todos tienen el estómago o la mente preparada para enfrentar la oscuridad, el silencio y esa sensación constante de que algo te observa desde las sombras. Yo siempre pensé que era diferente, que tenía los nervios de acero necesarios para cualquier cosa. Después de todo, había trabajado en fábricas durante turnos nocturnos. Había sido guardia de seguridad en edificios vacíos. Incluso había pasado noches enteras solo en hospitales. Pero nada, absolutamente nada me preparó para lo que viví durante mis 6 meses como cuidador nocturno en el Cementerio Municipal San Rafael. Mi nombre es Carlos Eduardo Mendoza Herrera. Tengo 32 años y soy originario de Puebla, México. Llevo más de 10 años trabajando en empleos nocturnos porque siempre me pagaron mejor y porque, honestamente, prefiero la tranquilidad de la noche al caos del día. Nunca me consideré una persona supersticiosa, más bien todo lo contrario. Siempre fui el tipo de hombre que necesita ver para creer, que busca explicaciones lógicas para todo lo que pasa a su alrededor. Cuando me ofrecieron el trabajo en el cementerio, no lo pensé 2 veces. La paga era excelente, mucho mejor que cualquier otro empleo nocturno que había tenido. El trabajo parecía sencillo: hacer rondas cada 2 horas por todo el lugar, revisar que las puertas estuvieran cerradas, que no hubiera intrusos, y mantener un registro de todo lo que pasara durante mi turno. 8 horas, de 10 de la noche a 6 de la mañana, 5 días a la semana. El día que fui a conocer el lugar, don Aurelio, el administrador del cementerio, me dio un recorrido completo. Era un hombre mayor, de casi 60 años, con el cabello completamente blanco y una forma de caminar que me daba la impresión de que había cargado con muchas responsabilidades durante toda su vida. Me explicó que el cementerio tenía más de 100 años de existencia, que era uno de los más antiguos de la ciudad y que albergaba a miles de personas que habían descansado ahí durante décadas. «Mira, Carlos», me dijo mientras caminábamos entre las tumbas más antiguas, «este trabajo no es para cualquiera. Hemos tenido varios cuidadores nocturnos en los últimos años, y la mayoría no dura ni un mes». Se detuvo junto a una tumba de mármol negro que parecía especialmente antigua. «No es que pase algo malo, entiéndeme bien, pero la noche aquí es diferente. Hay sonidos, hay movimientos, hay cosas que no siempre tienen una explicación fácil». Recuerdo que me reí un poco, pensando que don Aurelio solo trataba de asustarme para ver si realmente tenía lo necesario para el trabajo. «Don Aurelio, he trabajado en lugares que le darían pesadillas a la mayoría de la gente. Un cementerio no puede ser peor que una fábrica abandonada a las 3 de la mañana». El hombre me miró con una expresión que no pude interpretar completamente. Era como si sintiera lástima por mí, como si supiera algo que yo no sabía. «Está bien, Carlos. Empiezas el lunes. Te voy a dar una linterna, las llaves de todas las puertas, un radio para comunicarte conmigo si necesitas algo, y un cuaderno donde vas a anotar todo lo que veas durante tu turno. Todo, ¿me entiendes? Por más tonto que te parezca, todo lo escribes». El primer día llegué 15 minutos antes de las 10 de la noche. Don Aurelio me estaba esperando en la entrada principal, con una bolsa que contenía todo lo que me había prometido. Me entregó un juego de llaves que parecía tener por lo menos 20 llaves diferentes, una linterna de esas grandes y pesadas que usan los policías, un radio de 2 vías y un cuaderno de pasta dura con un bolígrafo amarrado con un cordón. «Las rondas las haces cada 2 horas», me explicó mientras me mostraba un mapa del cementerio. «Empiezas a las 10:30, luego a las 12:30, a las 2:30, a las 4:30 y la última a las 6 menos cuarto. Cada ronda debe tomarte aproximadamente 20 minutos si caminas a paso normal. Revisas todas las puertas, todas las capillas, y te aseguras de que no haya nadie que no debería estar aquí». Me señaló diferentes puntos en el mapa. «Esta es la sección más antigua,
Aquí están las tumbas de los primeros pobladores de la ciudad. Esta otra es la sección nueva, donde enterramos a la gente ahora. Acá están las capillas familiares, y allá, al fondo, está la sección de niños. Se detuvo un momento y me miró directamente a los ojos. La sección de niños es donde más actividad hay durante la noche. No te asustes si escuchas risas o llantos. Es normal, normal. Esa palabra me quedó dando vueltas en la cabeza durante varios minutos. ¿Cómo podía ser normal escuchar risas de niños en un cementerio a medianoche? ¿Actividad?, le pregunté tratando de mantener un tono casual. ¿Qué tipo de actividad? Don Aurelio suspiró y guardó el mapa en su bolsillo. Mira, Carlos, yo llevo trabajando aquí más de 20 años. He visto cosas que no le contaría ni a mi esposa. No son cosas malas, no son cosas que te vayan a lastimar, pero son cosas que pasan. La gente que está aquí, algunos no se han ido completamente, ¿me entiendes? Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda, pero traté de no demostrarlo. ¿Se refiere a fantasmas? Yo no uso esa palabra, respondió rápidamente. Yo digo que son presencias, energías, personas que por alguna razón no han podido descansar completamente. Algunos cuidadores los han visto, otros solo los han escuchado, otros han sentido su presencia. Pero todos, absolutamente todos los que han trabajado aquí de noche, han experimentado algo. Me entregó las llaves y se dirigió hacia la salida. Una cosa más, Carlos. Si algo te da mucho miedo, si sientes que no puedes manejar la situación, usa el radio y llámame. No importa la hora, no importa qué tan tonta te parezca la razón. Es mejor prevenir que lamentar. Y con esas palabras, don Aurelio se fue, dejándome solo en el cementerio por primera vez. Los primeros minutos fueron extraños, pero no aterradores. El cementerio estaba iluminado por varias lámparas que creaban un ambiente similar al de un parque público por la noche. Había un silencio profundo, interrumpido ocasionalmente por el sonido de coches pasando por la calle principal que bordeaba el lugar. A las 10:30 comencé mi primera ronda. Encendí la linterna y empecé a caminar por el sendero principal, revisando que todas las puertas estuvieran cerradas. El cementerio era mucho más grande de lo que había pensado durante el día. Tenía forma rectangular, con senderos que se cruzaban creando una especie de cuadrícula entre las tumbas. Caminé por la sección nueva primero, donde las tumbas eran más modernas y estaban mejor cuidadas. Todo parecía normal, tranquilo, exactamente como esperaba que fuera un cementerio por la noche. Revisé las 3 capillas de esa sección. Todas estaban cerradas con llave y no había señales de que alguien hubiera tratado de entrar. Luego me dirigí hacia la sección antigua. Ahí las tumbas eran diferentes, más elaboradas, con estatuas de ángeles y cruces de piedra que proyectaban sombras extrañas bajo la luz de mi linterna. Algunas de las lápidas eran tan viejas que ya no se podía leer lo que decían, y otras tenían fechas de principios del siglo pasado. Fue en esa sección donde escuché el primer sonido extraño de la noche. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. Un sonido rasposo que venía de algún lugar entre las tumbas más alejadas. Me detuve inmediatamente y apagué la linterna, esperando que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad para poder ver mejor. El sonido se detuvo también, como si lo que fuera que lo estaba haciendo hubiera notado que yo me había dado cuenta. Esperé varios minutos en completo silencio, con el corazón latiéndome más rápido de lo normal. Después de un rato, cuando ya no escuché nada más, encendí la linterna nuevamente y continué con mi ronda. Me dije a mí mismo que probablemente había sido un gato o algún otro animal que vivía en el cementerio, aunque en el fondo sabía que ningún animal hace ese tipo de sonido. Terminé la primera ronda sin más incidentes y regresé a la pequeña oficina que estaba junto a la entrada principal. Era un cuarto muy básico con una mesa, una silla, un archivero y una cafetera vieja que parecía tener por lo menos 10 años. En la pared había un reloj que marcaba las 11:15 de la noche. Saqué el cuaderno que me había dado don Aurelio y escribí mi primer reporte. 11:15 p.m. Primera ronda completada. Todas las puertas cerradas. Posible animal en sección antigua. Todo normal.
Me pareció importante no sonar alarmista en mi primer día. Las siguientes 2 horas pasaron tranquilas. Me senté en la oficina, tomé un poco del café que había preparado y leí un periódico que había traído de casa. De vez en cuando escuchaba coches pasar por la calle y una que otra vez el sonido de un perro ladrando a lo lejos. Nada fuera de lo común. A las 12:30 salí para mi segunda ronda. Esta vez decidí empezar por la sección de niños, esa de la que don Aurelio me había advertido específicamente. Estaba ubicada en la parte trasera del cementerio, separada del resto por un pequeño sendero bordeado de árboles que hacían que esa área fuera más oscura que las demás. Las tumbas de los niños eran diferentes a las de los adultos. Eran más pequeñas, obviamente, y muchas tenían juguetes, flores de colores y pequeñas estatuas de angelitos. Algunas tenían fotografías de los niños enterrados ahí, y no pude evitar sentir una tristeza profunda al ver esas caritas sonrientes mirándome desde las lápidas. Caminé lentamente entre las tumbas, revisando que todo estuviera en orden. Había una capilla pequeña al final de esa sección, dedicada especialmente a los niños. Era una construcción bonita, pintada de color azul claro con detalles en blanco, y tenía ventanas de vidrio de colores que durante el día debían crear un ambiente muy bonito. Me acerqué a la capilla para revisar que estuviera cerrada, y fue entonces cuando lo escuché claramente. Una risa de niño, suave pero perfectamente audible que venía de adentro de la capilla. Me quedé paralizado por varios segundos. La risa se repitió, esta vez acompañada por lo que parecían ser susurros, como si varios niños estuvieran hablando en voz muy baja. Sentí como si me hubieran vaciado un balde de agua fría por la espalda. Traté de mantener la calma y me acerqué más a la puerta de la capilla. Puse la oreja contra la madera y escuché con atención. Los sonidos continuaron por unos minutos más. Risas suaves, susurros, y lo que parecía ser el sonido de pies pequeños corriendo sobre el piso de madera. Saqué las llaves con manos temblorosas y busqué la que correspondía a la capilla de los niños. La encontré después de probar con 3 llaves diferentes. Respiré profundamente, giré la llave y abrí la puerta lentamente. La capilla estaba completamente vacía y en silencio absoluto. Entré con la linterna encendida e iluminé cada rincón del pequeño espacio. Había bancas de madera, un altar sencillo con una imagen de la Virgen de Guadalupe y algunas flores marchitas en jarrones de cerámica. Pero no había nadie. No había nada que pudiera explicar los sonidos que había escuchado tan claramente apenas unos segundos antes. Revisé debajo de las bancas, detrás del altar, incluso en un pequeño closet donde guardaban las cosas de limpieza. Nada, absolutamente nada. Salí de la capilla y la cerré nuevamente. Pero esta vez decidí quedarme parado afuera durante unos minutos para ver si volvía a escuchar algo. El cementerio había regresado a su silencio normal, interrumpido solamente por el viento que movía las hojas de los árboles. Terminé esa ronda sintiendo una mezcla de confusión y nerviosismo que no había experimentado en años. Regresé a la oficina y escribí en el cuaderno: 12:50 AM, segunda ronda completada, todas las puertas cerradas, sonidos en capilla de niños, revisada y vacía, todo normal. Pero sabía que no era normal. Nada de lo que había pasado era normal. Las siguientes 2 horas fueron las más largas de mi vida. Me quedé sentado en la oficina, pero ya no pude concentrarme en leer el periódico. Cada ruido, por más pequeño que fuera, me ponía alerta. El tic-tac del reloj de pared parecía sonar más fuerte de lo normal, y el viento que entraba por una pequeña ventana, que no cerraba bien, creaba corrientes de aire que me hacían voltear constantemente. Intenté racionalizar lo que había pasado. Tal vez había sido mi imaginación. Tal vez el cansancio me había jugado una mala pasada. Tal vez realmente había habido algún animal adentro de la capilla que se había escondido cuando yo entré. Pero en el fondo sabía que ninguna de esas explicaciones tenía sentido. A las 2:30 salí para la tercera ronda, y esta vez decidí evitar la sección de niños y concentrarme en las otras áreas. Empecé por la sección nueva, luego fui a la antigua, y finalmente revisé las capillas familiares que estaban en el lado este del cementerio. Todo parecía normal hasta que llegué a la tumba de la familia Rodríguez.
una construcción grande de mármol gris con una reja de hierro forjado alrededor. Era una de las tumbas más imponentes del cementerio, y según la fecha en la lápida principal, había sido construida en 1934. Mientras caminaba junto a la reja, noté que había algo diferente. La puerta de la reja, que durante mi primera ronda había estado cerrada con un candado, ahora estaba ligeramente abierta. Me acerqué para revisar el candado y vi que seguía ahí, pero que no estaba cerrado. Era como si alguien lo hubiera abierto desde adentro y lo hubiera vuelto a poner en su lugar sin cerrarlo completamente. Empujé la puerta suavemente y entré al área de la tumba. Había 4 lápidas individuales rodeando una lápida central más grande, y todas tenían flores frescas, que obviamente habían sido puestas ahí durante el día. Pero lo que me llamó la atención no fueron las flores, sino las velas. Había 6 velas encendidas distribuidas alrededor de las lápidas, y todas tenían llamas que se movían suavemente, a pesar de que no había viento dentro del área cercada. Las velas no habían estado ahí durante mi primera ronda. Estaba completamente seguro de eso. Me acerqué a una de las velas y vi que era de esas velas grandes de iglesia, de las que duran muchas horas encendidas. La cera todavía estaba dura, lo que significaba que no llevaban mucho tiempo prendidas. Pero ¿quién las había encendido? ¿Y cómo había entrado esa persona al área si la reja había estado cerrada con candado? Revisé cuidadosamente toda el área buscando alguna explicación. No había otra entrada. No había señales de que alguien hubiera saltado la reja. No había huellas en la tierra suave que rodeaba las tumbas. Era como si las velas hubieran aparecido ahí por arte de magia. Decidí apagar las velas y cerrar bien el candado. Mientras lo hacía sentí una presencia muy fuerte detrás de mí, como si alguien me estuviera observando desde muy cerca. Me volteé rápidamente, pero no había nadie ahí. Sin embargo, todas las velas que acababa de apagar estaban encendidas nuevamente. Esta vez no me quedé a investigar más. Salí del área de la tumba, cerré la reja con el candado bien asegurado y me dirigí rápidamente hacia la oficina. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, y mis manos temblaban tanto que casi se me caen las llaves 2 veces. Cuando llegué a la oficina consulté el reloj. Eran las 3:10 de la mañana. Saqué el cuaderno y escribí: 3:10 AM. Tercera ronda completada. Incidente en tumba familia Rodríguez. Velas encendidas sin explicación. Situación anormal. Por primera vez desde que había empezado el trabajo, consideré seriamente usar el radio para llamar a don Aurelio. Tomé el radio en mis manos y estuve a punto de presionar el botón para contactarlo, pero algo me detuvo. Era mi primer día de trabajo. Apenas llevaba unas horas ahí, y no quería parecer un cobarde que se asusta por cualquier cosa. Además, técnicamente no había pasado nada que me pusiera en peligro real. Eran solo cosas extrañas. Decidí esperar hasta completar todas las rondas antes de tomar cualquier decisión drástica. Me serví otra taza de café, aunque mis manos todavía temblaban un poco, y traté de relajarme durante las siguientes 2 horas. Mantuve la puerta de la oficina cerrada y evité mirar hacia las ventanas que daban al cementerio. A las 4:30 salí para la 4ª ronda, y esta vez decidí cambiar mi ruta habitual. En lugar de empezar por alguna sección específica, opté por caminar por el sendero principal que rodeaba todo el perímetro del cementerio. Pensé que así podría ver todo desde afuera sin adentrarme demasiado en las áreas donde habían pasado las cosas extrañas. El aire de la madrugada estaba fresco y húmedo, y había una neblina ligera que hacía que mi linterna creara un halo de luz amarillenta a mi alrededor. Caminé lentamente, tratando de mantener los nervios bajo control y de convencerme de que todo estaría bien. Había completado aproximadamente la mitad del recorrido cuando vi a la mujer. Estaba parada junto a una tumba en la sección antigua, como a unos 30 metros de distancia del sendero donde yo caminaba. Era una mujer joven, vestida con un vestido blanco largo que se movía suavemente con la brisa nocturna. Tenía el cabello negro y largo y estaba de espaldas a mí, como si estuviera leyendo algo en la lápida frente a ella. Mi primera reacción fue de alivio. Finalmente había una explicación lógica para todas las cosas extrañas que habían pasado durante la noche. Obviamente había alguien más en el cementerio,
Alguien que había estado haciendo las cosas que yo había interpretado como sobrenaturales. Tal vez era una familiar de alguien enterrado ahí. Tal vez había entrado sin permiso para visitar a algún ser querido. Me dirigí hacia ella, preparándome para explicarle cortésmente que el cementerio estaba cerrado durante la noche y que necesitaba irse. Mientras me acercaba, pude ver que era muy joven, probablemente de unos 20 años, y que efectivamente parecía estar leyendo algo en la lápida. «Disculpe, señorita», le dije cuando estuve a unos 10 metros de distancia. «El cementerio está cerrado durante la noche. Va a tener que irse, por favor». La mujer no respondió ni se movió. Pensé que tal vez no me había escuchado, así que me acerqué un poco más y repetí mi mensaje, esta vez un poco más fuerte. «Señorita, disculpe. Soy el cuidador nocturno y tengo que pedirle que se retire del cementerio». Esta vez sí reaccionó. Lentamente, muy lentamente, comenzó a voltear hacia mí. Pero cuando vi su cara sentí como si mi sangre se hubiera convertido en hielo. No tenía rostro. Donde debería haber estado su cara, había solo una superficie lisa y blanca, como si fuera una muñeca sin terminar. No tenía ojos, no tenía nariz, no tenía boca. Solo una superficie perfectamente plana que reflejaba ligeramente la luz de mi linterna. Me quedé paralizado durante varios segundos, incapaz de mover un solo músculo. La mujer sin rostro se quedó ahí parada, mirándome, con esa horrible superficie vacía donde debería haber estado su cara. Después, sin hacer ningún sonido, comenzó a caminar hacia mí. Sus movimientos eran extraños, como si flotara apenas por encima del suelo. El vestido blanco se movía como si estuviera bajo el agua, y no producía ningún ruido al caminar, ni siquiera el sonido normal de pasos sobre la tierra. Cuando estuvo a unos 5 metros de mí, finalmente logré reaccionar. Me di la vuelta y corrí hacia la oficina tan rápido como pude. Corrí sin mirar atrás, sin importarme si tropezaba o me caía, solo queriendo alejarme lo más posible de esa cosa que había visto. Llegué a la oficina sin aliento y con el corazón latiéndome como si fuera a salirse de mi pecho. Cerré la puerta con llave y me senté en la silla, tratando de procesar lo que acababa de ver. Mis manos temblaban tanto que tardé varios minutos en poder escribir en el cuaderno. 4:45 AM, cuarta ronda interrumpida. Presencia no identificada en sección antigua. Regresé a oficina por seguridad. Situación muy anormal. Esta vez no dudé en tomar el radio. Necesitaba hablar con don Aurelio inmediatamente, sin importar lo que pensara de mí o si perdía el trabajo. Lo que había visto no era normal. No era algo que pudiera manejar solo, y definitivamente no era algo para lo que me habían contratado. Presioné el botón del radio y hablé con voz temblorosa. «Don Aurelio, ¿me escucha? Soy Carlos, el nuevo cuidador. Necesito hablar con usted urgentemente». Esperé varios minutos, pero no hubo respuesta. Volví a intentar. «Don Aurelio, por favor responda, tengo una situación aquí que no sé cómo manejar». Nada. El radio estaba completamente silencioso. Revisé que estuviera funcionando correctamente, que las pilas estuvieran bien puestas, que estuviera en el canal correcto. Todo parecía estar en orden, pero don Aurelio no respondía. Tal vez estaba durmiendo profundamente, tal vez tenía el radio apagado, tal vez había algún problema con la señal. Miré el reloj de pared. Eran las 5 de la mañana. Solo me faltaba 1 hora y 15 minutos para terminar mi turno. 1 hora y 15 minutos que se sentían como una eternidad. Decidí quedarme en la oficina hasta las 6 menos cuarto, hora de mi última ronda. No iba a salir ni un minuto antes de lo absolutamente necesario, y cuando saliera, sería solo para hacer una revisión rápida de las puertas principales antes de que llegara don Aurelio. Pero mientras estaba sentado ahí, tratando de calmarme y esperando que pasara el tiempo, comenzaron a pasar cosas dentro de la misma oficina. Primero fue la cafetera. Se encendió sola y comenzó a hacer café, aunque yo estaba seguro de haberla apagado después de usarla. El sonido del agua hirviendo llenó la pequeña habitación, y el aroma del café recién hecho se extendió por todo el espacio. Luego fue el archivero. Los cajones comenzaron a abrirse y cerrarse solos, uno por uno, en secuencia,
como si alguien invisible estuviera buscando algo específico entre los documentos. El sonido metálico de los cajones deslizándose era fuerte y constante, y no se detuvo durante casi 10 minutos. Después, comenzaron los golpes en las paredes. Golpes suaves pero persistentes, como si alguien estuviera del otro lado tratando de entrar. Los golpes se movían alrededor de toda la oficina, empezando por la pared de atrás, luego moviéndose a la pared izquierda, después a la derecha, y finalmente llegando a la puerta principal. Cuando los golpes llegaron a la puerta, escuché claramente una voz del otro lado. «Carlos», decía la voz, suave pero perfectamente audible. «Carlos, abre la puerta». Era una voz de mujer, dulce y melodiosa, pero había algo en ella que me daba escalofríos. Sonaba como si viniera de muy lejos, como si la persona que hablaba estuviera en el fondo de un túnel profundo. «Carlos, por favor abre la puerta, necesito hablar contigo». Me quedé completamente inmóvil en la silla, sin atreverme ni siquiera a respirar demasiado fuerte. La voz continuó durante varios minutos, siempre pidiendo que abriera la puerta, siempre usando mi nombre, siempre con ese tono dulce pero perturbador. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, la voz se detuvo y los golpes cesaron. La oficina regresó al silencio, pero era un silencio tenso, como si algo estuviera esperando pacientemente afuera. Miré el reloj. Eran las 5:45 de la mañana. Faltaban 15 minutos para las 6 menos cuarto, hora de mi última ronda. 15 minutos que tendrían que pasar antes de que pudiera salir de esa oficina. Esos 15 minutos fueron los más largos de toda mi vida. Me quedé sentado en la silla, mirando fijamente la puerta, esperando que en cualquier momento volvieran a empezar los golpes o que esa voz regresara. Pero no pasó nada más. El silencio era total, casi sobrenatural. Cuando finalmente el reloj marcó las 5:45, supe que tenía que salir para hacer mi última ronda. No podía quedarme escondido en la oficina y dejar el trabajo sin terminar, especialmente en mi primer día. Pero tampoco podía hacer una ronda completa después de todo lo que había pasado. Decidí hacer solo una revisión rápida de las puertas principales y regresar inmediatamente. Tomé las llaves, la linterna, y respiré profundamente antes de abrir la puerta de la oficina. El cementerio estaba completamente silencioso. La neblina había aumentado y ahora era tan espesa que mi linterna apenas iluminaba unos metros adelante. Caminé rápidamente hacia la puerta principal, la revisé, y luego me dirigí hacia las otras 2 puertas que daban a las calles laterales. Todo parecía normal hasta que llegué a la puerta del lado este. Estaba abierta de par en par. Esa puerta había estado cerrada con llave durante todas mis rondas anteriores. Estaba completamente seguro de eso. Pero ahora estaba completamente abierta, como si alguien la hubiera abierto desde adentro. Me acerqué para cerrarla y fue entonces cuando vi las huellas. Había docenas de huellas de pies descalzos en la tierra húmeda, todas dirigiéndose hacia el interior del cementerio. Eran huellas de diferentes tamaños, algunas de adultos, otras de niños, algunas tan pequeñas que parecían ser de bebés. Todas estaban frescas, como si las hubieran hecho apenas unos minutos antes. Seguí las huellas con mi linterna y vi que se dirigían hacia diferentes partes del cementerio. Algunas iban hacia la sección antigua, otras hacia la sección de niños y otras hacia las capillas familiares. Era como si un grupo grande de personas hubiera entrado al cementerio por esa puerta y se hubiera dispersado por todo el lugar. Pero no había escuchado a nadie entrar, no había visto a nadie caminar, no había escuchado voces ni pasos durante toda la noche, excepto por los sonidos extraños que no tenían explicación lógica. Cerré la puerta rápidamente y la aseguré con llave, aunque sabía que ya era demasiado tarde. Lo que fuera que había entrado ya estaba adentro. Regresé corriendo hacia la oficina, pero cuando estaba a mitad de camino, las luces del cementerio se apagaron todas al mismo tiempo. La oscuridad fue total e inmediata. Mi linterna era la única fuente de luz en todo el lugar, y su haz amarillento parecía ridículamente pequeño en comparación con la inmensidad negra que me rodeaba. Fue entonces cuando comenzaron los sonidos. Primero fueron pasos, muchos pasos, viniendo de todas las direcciones.
Pasos de adultos caminando lentamente, pasos de niños corriendo, pasos que chapoteaban como si caminaran sobre charcos de agua, aunque no había llovido en días. Luego fueron las voces, susurros al principio, tan bajos que apenas podía distinguirlos del viento, pero gradualmente se fueron haciendo más fuertes y más claros. Eran voces de hombres, mujeres y niños, todas hablando al mismo tiempo, todas diciendo cosas diferentes, creando un murmullo constante que llenaba todo el cementerio. Algunas voces parecían estar rezando, otras parecían estar llorando, otras parecían estar llamando nombres de personas, como si estuvieran buscando a alguien. Y entre todas esas voces, ocasionalmente podía escuchar mi nombre siendo llamado por diferentes personas. Carlos, Carlos, ven acá, Carlos. Me quedé paralizado en medio del sendero, rodeado por esos sonidos que venían de todas partes pero de ninguna parte específica. Mi linterna temblaba en mis manos y el haz de luz se movía erráticamente, iluminando diferentes partes del cementerio por segundos antes de moverse a otro lado. Y en cada lugar que iluminaba podía ver figuras de personas paradas entre las tumbas, algunas vestidas con ropa antigua, otras con ropa moderna, algunas con ropa de niños. Todas me miraban con ojos que brillaban en la oscuridad, todas completamente inmóviles, como si estuvieran esperando algo. Cuando movía la linterna hacia otro lado y luego regresaba al mismo lugar, las figuras ya no estaban ahí, pero aparecían en otros lugares, siempre más cerca de donde yo estaba parado. Finalmente logré moverme y corrí hacia la oficina tan rápido como pude. Los sonidos me siguieron durante todo el camino, pasos corriendo detrás de mí, voces gritando mi nombre, risas que sonaban demasiado cerca de mis oídos. Llegué a la oficina, entré y cerré la puerta con llave. Pero los sonidos no se detuvieron. Ahora venían de adentro de la misma oficina. Escuchaba pasos caminando alrededor de la habitación, voces susurrando en mis oídos, el sonido de papeles siendo movidos en el archivero. Sentía corrientes de aire frío tocando mi cuello, como si alguien estuviera respirando justo detrás de mí. Me senté en la silla con la linterna aferrada a mi pecho y cerré los ojos, tratando de convencerme de que todo era mi imaginación, que el cansancio y el estrés me estaban jugando una mala pasada. Pero cuando abrí los ojos había alguien sentado en el escritorio frente a mí. Era don Aurelio, pero no como lo había visto durante el día. Su piel era gris y tenía una textura extraña, como si fuera de cera. Sus ojos eran completamente negros, sin pupilas ni iris, solo dos huecos profundos que parecían absorber la luz de mi linterna. Su ropa estaba sucia y rasgada, y tenía tierra pegada en las manos y en la cara. «Hola, Carlos», me dijo con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos. «¿Cómo va tu primer día de trabajo?» No pude responder, no pude moverme. Solo pude quedarme ahí sentado mirando esa versión horrible de don Aurelio que me sonreía con una sonrisa que era demasiado grande para su cara. «Te dije que este trabajo no era para cualquiera», continuó. «Te dije que la noche aquí era diferente, pero no me escuchaste, ¿verdad?» La figura se inclinó hacia adelante, acercando esa cara gris y esos ojos negros a los míos. «La gente que está aquí no se ha ido completamente, Carlos, y ahora tú también vas a quedarte con nosotros». Fue entonces cuando escuché el sonido más aterrador de toda la noche. El sonido de la puerta de la oficina abriéndose lentamente, a pesar de que yo la había cerrado con llave, y por esa puerta empezaron a entrar todas las figuras que había visto durante la noche. La mujer sin rostro, los niños de la capilla, las personas de las tumbas, todos caminando lentamente hacia donde yo estaba sentado. Lo último que recuerdo claramente es el sonido del reloj de pared dando las 6 campanadas de la mañana. Y después, nada. Desperté en el hospital 3 días después. Según los doctores, don Aurelio me había encontrado desmayado en la oficina del cementerio a las 7 de la mañana, cuando llegó para relevarme. Dijeron que había sufrido una crisis nerviosa severa, probablemente causada por estrés y falta de sueño. Don Aurelio vino a visitarme al hospital el día que me dieron de alta. Se veía exactamente igual que cuando lo había conocido. Piel normal, ojos normales, ropa limpia. Pero cuando me preguntó cómo me sentía y si recordaba algo de lo que había pasado,
Vi algo en sus ojos que me confirmó que todo lo que había vivido esa noche había sido real. A veces, me dijo antes de irse, las personas que trabajamos en lugares como este vemos cosas que otros no pueden ver. Cosas que han estado ahí desde mucho antes de que llegáramos nosotros. Nunca regresé al cementerio. Don Aurelio me pagó por esa única noche de trabajo y me deseó suerte en mi búsqueda de un nuevo empleo. Desde entonces he trabajado solo en empleos diurnos y cada vez que alguien me ofrece trabajo nocturno, especialmente en lugares antiguos o aislados, siempre digo que no, porque hay algunas cosas en este mundo que es mejor no ver, algunas presencias con las que es mejor no encontrarse, y algunos trabajos que simplemente no valen la pena, sin importar cuánto paguen. Y hasta el día de hoy, cada vez que paso por el cementerio municipal San Rafael durante el día, puedo jurar que siento esas mismas presencias observándome desde las sombras entre las tumbas, esperando pacientemente a que alguien más acepte el trabajo de cuidador nocturno. A veces me pregunto si realmente conocemos el mundo que nos rodea. Creemos que la realidad es algo sólido, algo en lo que podemos confiar. Pero hay momentos en la vida donde todo lo que creías saber se tambalea, donde las reglas que siempre pensaste que eran fijas, de repente se rompen. Lo que voy a contarles no es ficción. Es algo que me pasó a mí, Roberto Alejandro Mendoza García, de 32 años, ingeniero de sistemas, nacido y criado en Guadalajara, Jalisco. Durante mucho tiempo pensé que lo que viví fue producto del estrés, de las largas horas de trabajo, o tal vez de algún problema mental que no quería aceptar. Pero con el tiempo, he llegado a una conclusión que me hiela la sangre. Lo que experimenté fueron fallas en el tejido mismo de lo que llamamos realidad, grietas por donde se filtra algo que no debería existir. Todo comenzó hace 3 meses. Había conseguido un trabajo nuevo en una empresa de tecnología que acababa de abrir una oficina en mi ciudad. El edificio era moderno, de esos con ventanales enormes y pisos relucientes. Me asignaron un cubículo en el piso 14, cerca de las ventanas que daban al poniente. Los primeros días fueron normales. Llegaba a las 8 de la mañana, trabajaba hasta las 6 de la tarde y me iba a casa. La primera vez que noté algo extraño fue un martes por la tarde. Estaba programando cuando sentí que alguien me observaba. Levanté la vista y vi a una mujer parada junto a la ventana. Llevaba un vestido blanco y el cabello le cubría completamente la cara. Lo raro es que no la había visto entrar. Pensé que tal vez era nueva y no le había puesto atención. Cuando volví a mirar unos segundos después, ya no estaba. Le pregunté a mi compañero de al lado, Javier, si había visto a la mujer del vestido blanco. Me miró extrañado y me dijo que no había visto a nadie, que durante toda la tarde habíamos estado solos en esa sección de la oficina. Me quedé confundido, pero pensé que tal vez había sido un reflejo en el vidrio o algo así. Al día siguiente llegué temprano. Quería terminar un proyecto importante antes del fin de semana. La oficina estaba casi vacía. Solo había unas cuantas personas en otros pisos. Me senté en mi lugar y encendí la computadora. Todo parecía normal hasta que escuché pasos detrás de mí. Pasos lentos, como si alguien caminara arrastrando los pies. Me volteé y no había nadie. Los pasos se detuvieron. Pensé que tal vez venían del piso de arriba, pero el sonido había sido muy claro, muy cerca. Traté de concentrarme en mi trabajo, pero cada pocos minutos escuchaba lo mismo. Pasos lentos que se acercaban a mi escritorio y luego se detenían justo detrás de mi silla. La tercera vez que pasó, me levanté de golpe y revisé toda el área. Nada. No había nadie en todo el piso excepto yo. Caminé hasta el baño pensando que tal vez necesitaba despejarme un poco. Cuando regresé a mi lugar, encontré algo que me dejó helado. En mi monitor, que había dejado con el programa abierto, ahora había un mensaje escrito en el código. Entre las líneas de programación, alguien había escrito palabras que no tenían nada que ver con lo que estaba haciendo. Decía: no deberías estar aquí. Este lugar no es para ti.
Vete antes de que sea tarde. Mis manos temblaron mientras borraba el mensaje. No había manera de que alguien hubiera escrito eso. Yo era el único en el piso, y había estado fuera del escritorio apenas 2 minutos. Además, el mensaje estaba escrito en el lugar exacto donde había estado trabajando, como si alguien hubiera estado viendo mi pantalla y supiera exactamente dónde escribir. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la figura de la mujer del vestido blanco parada junto a la ventana, y escuchaba esos pasos lentos acercándose cada vez más. Me levanté varias veces a revisar mi apartamento, pero siempre estaba solo. Al día siguiente decidí llegar más tarde, cuando hubiera más gente en la oficina. Pensé que tal vez el problema era estar solo en ese lugar, pero cuando llegué, alrededor de las 10 de la mañana, las cosas empeoraron. Estaba trabajando cuando noté que mi reflejo en la pantalla de la computadora no se movía al mismo tiempo que yo. Al principio pensé que era mi imaginación, pero cuando moví la mano derecha, mi reflejo movió la izquierda un segundo después. Cuando ladeé la cabeza, mi reflejo se quedó mirando hacia adelante por unos instantes antes de copiar mi movimiento. Le dije a Javier que viniera a mi escritorio con la excusa de mostrarle algo del trabajo. Quería que él también viera lo que estaba pasando. Pero cuando llegó, mi reflejo actuaba completamente normal. Se movía exactamente como yo, sin retrasos ni diferencias. Javier se fue después de unos minutos, y en cuanto me quedé solo, el reflejo volvió a comportarse extraño. Esta vez era peor. Mi reflejo me miraba directamente a los ojos, incluso cuando yo estaba viendo hacia otro lado. Era como si hubiera otra persona dentro de la pantalla, observándome. Durante el almuerzo decidí investigar un poco sobre el edificio. Busqué información en internet sobre su construcción y su historia. Lo que encontré me perturbó profundamente. El edificio había sido construido sobre lo que antes era un hospital psiquiátrico que había funcionado desde los años 50 hasta principios de los 90. El hospital había sido cerrado después de varios escándalos relacionados con malos tratos a los pacientes. Según los artículos que encontré, muchas personas habían desaparecido misteriosamente del lugar a lo largo de los años. Familiares que venían a visitar a sus parientes enfermos y nunca los volvían a ver. El hospital simplemente decía que habían sido dados de alta, pero nadie sabía a dónde habían ido. Cuando regresé del almuerzo, noté que el ambiente en la oficina se sentía diferente. El aire parecía más espeso, más frío. Mis compañeros hablaban en voz más baja de lo normal, como si tuvieran miedo de hacer ruido. Algunos se veían nerviosos, mirando constantemente por encima del hombro. Le pregunté a Javier si se sentía bien, y me dijo que desde la mañana tenía una sensación extraña, como si alguien lo estuviera siguiendo. Otros compañeros comentaron cosas similares. Todos parecían estar experimentando algo, pero nadie quería hablar abiertamente sobre ello. Esa tarde, alrededor de las 5, cuando la mayoría de la gente se estaba yendo, decidí quedarme un poco más para terminar lo que estaba haciendo. La oficina se fue vaciando lentamente hasta que solo quedamos 3 personas en todo el piso. Fue entonces cuando pasó algo que cambió mi vida para siempre. Estaba concentrado en mi pantalla cuando escuché que alguien susurraba mi nombre. Roberto. Muy bajito, casi como un suspiro. Pensé que era uno de mis compañeros, pero cuando levanté la vista, los 2 que quedaban estaban del otro lado del piso, hablando entre ellos. El susurro volvió a repetirse. Roberto. Esta vez más claro, más cerca. Venía de detrás de mí. Me volteé lentamente y lo que vi me quitó el aliento. La mujer del vestido blanco estaba parada a menos de 1 metro de mi silla. Su cabello seguía cubriéndole la cara, pero ahora podía ver que se movía ligeramente, como si hubiera una brisa que solo la tocara a ella. No podía moverme, no podía hablar. Solo la miraba mientras ella permanecía completamente inmóvil. Después de lo que me parecieron horas, pero que probablemente fueron solo segundos, ella levantó lentamente una mano y señaló hacia la ventana. Cuando miré hacia donde señalaba, vi algo que me hizo dudar de mi propia cordura. En el reflejo de la ventana, el edificio no se veía como debería verse. En lugar del paisaje urbano que conocía,
Veía pasillos largos y estrechos con puertas a los lados. Pasillos que se veían viejos, sucios, con pintura descascarada en las paredes. Cuando volví a mirar hacia donde estaba la mujer, ya no había nadie. Pero el reflejo en la ventana seguía mostrando esos pasillos extraños. Me acerqué al vidrio y toqué la superficie. Se sentía fría, más fría de lo normal. Y por un momento, juro que sentí como si mis dedos atravesaran el cristal, como si fuera agua. Retiré la mano rápidamente y el reflejo volvió a ser normal. El paisaje de la ciudad había regresado, pero yo sabía que algo había cambiado. Podía sentirlo en el aire, en la forma en que sonaban mis pasos en el piso, en la manera en que mi propia respiración parecía hacer eco. Esa noche, cuando llegué a mi apartamento, todo se veía diferente. No es que hubiera cambiado físicamente, sino que se sentía como si no fuera realmente mi hogar, como si fuera una copia exacta, pero hecha por alguien que no conocía completamente los detalles. Mi gato, Nerón, que siempre me recibía en la puerta, se quedó escondido debajo de la cama toda la noche. Cuando traté de sacarlo, me bufó y me arañó, algo que nunca había hecho antes. Era como si no me reconociera, o como si sintiera algo en mí que lo asustaba. No pude comer nada esa noche. Todo tenía un sabor metálico, extraño. Incluso el agua del grifo sabía diferente. Me fui a la cama temprano, pero no pude dormir. Cada vez que estaba a punto de quedarme dormido, escuchaba esos pasos lentos caminando por el pasillo de mi apartamento. Al principio pensé que eran los vecinos de arriba, pero los pasos sonaban como si estuvieran justo afuera de mi puerta. Me levanté varias veces a revisar, pero nunca había nadie en el pasillo. Sin embargo, cada vez que regresaba a la cama, los pasos continuaban. A las 3 de la mañana, los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. Pude escuchar claramente cómo alguien intentaba girar la perilla. El sonido metálico del picaporte moviéndose lentamente me heló la sangre. Pero mi puerta estaba cerrada con llave, y después de un momento, el sonido se detuvo. Lo que pasó después fue lo más aterrador de todo. Escuché los pasos del otro lado de la puerta, pero esta vez se dirigían hacia adentro de mi apartamento, como si quien estuviera afuera hubiera encontrado otra forma de entrar. Los pasos recorrieron mi sala, mi cocina, se acercaron al pasillo que llevaba a mi habitación. Yo estaba paralizado en mi cama, tapado hasta la cabeza, tratando de no hacer ningún ruido. Los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta del dormitorio. Pude escuchar una respiración lenta y pesada del otro lado. Y luego, esa voz susurrante que ya conocía dijo mi nombre otra vez. Roberto. Pero esta vez sonó diferente. Sonó como si viniera de muy lejos, como si quien hablara estuviera en el fondo de un túnel. No sé cuánto tiempo pasé así, escuchando esa respiración y esperando a que algo pasara. Eventualmente, el cansancio pudo más que el miedo, y me quedé dormido. Cuando desperté al día siguiente, todo parecía normal otra vez. Nerón estaba junto a mi cama, ronroneando como siempre. La luz del sol entraba por la ventana, y los ruidos de la calle me tranquilizaron. Por un momento pensé que todo había sido una pesadilla muy vívida, pero cuando fui al trabajo, me di cuenta de que las cosas habían empeorado. La primera señal fue el elevador. Siempre había funcionado perfectamente, pero esa mañana tardó mucho tiempo en llegar. Cuando finalmente se abrieron las puertas, dentro había una persona que no reconocí. Era un hombre mayor, con el cabello blanco y una bata de hospital. Me miró directamente a los ojos y sonrió de una manera que me hizo sentir muy incómodo. No me atreví a subir con él. Esperé a que se cerraran las puertas y tomé las escaleras. 14 pisos no era nada comparado con la sensación de claustrofobia que me había dado estar cerca de ese hombre. Cuando llegué a mi piso, jadeando un poco por la subida, noté que algo estaba mal con las luces. Parpadeaban de manera irregular, como si hubiera algún problema eléctrico, pero solo parpadeaban en la sección donde estaba mi escritorio. El resto de la oficina tenía iluminación normal. Javier llegó poco después que yo, y le pregunté si había visto al hombre mayor en el elevador. Me dijo que no había visto a nadie,
que el elevador había estado vacío cuando él lo usó. Pero yo sabía perfectamente lo que había visto. Durante toda la mañana, las cosas extrañas siguieron pasando. Mi computadora se reiniciaba sola cada cierto tiempo. Los archivos que había guardado el día anterior no estaban donde los había dejado. Y peor aún, algunos de mis programas habían sido modificados de maneras que no tenían sentido. En el código aparecían líneas que yo no había escrito. No eran mensajes como el de antes, sino comandos de programación reales, pero que hacían cosas imposibles. Comandos que según las reglas de la programación no deberían funcionar, pero que de alguna manera estaban corriendo sin problemas. Traté de mostrarle esto a Javier, pero cada vez que él se acercaba a mi pantalla, el código volvía a verse normal. Era como si lo que yo estaba experimentando solo fuera visible para mí. A la hora del almuerzo decidí no salir de la oficina. Tenía miedo de que si me iba, al regresar las cosas fueran aún peores. En lugar de eso, me quedé en mi escritorio comiendo un sándwich que había traído de casa. Fue entonces cuando vi algo que me confirmó que lo que estaba pasando no era producto de mi imaginación. En el reflejo de mi pantalla apagada, vi el mismo pasillo que había visto en la ventana el día anterior, pero esta vez era diferente. Esta vez había gente caminando por él. Personas en batas de hospital, algunas en sillas de ruedas, otras caminando lentamente como si estuvieran sedadas, y entre todas esas personas, vi a la mujer del vestido blanco. Pero ahora podía ver su cara. Lo que vi me hizo entender que estaba en mucho más peligro del que había imaginado. Su rostro no era humano. Donde deberían estar sus ojos, había solo cuencas vacías y oscuras. Su boca estaba abierta en una expresión de dolor constante, como si estuviera gritando en silencio. Pero lo más perturbador era que me estaba mirando directamente a través del reflejo, como si supiera exactamente dónde estaba yo. Levanté la vista de la pantalla inmediatamente, pero cuando volví a mirar el reflejo, ella seguía ahí. Esta vez estaba más cerca, como si hubiera caminado hacia la superficie desde adentro. Sus manos sin dedos estaban presionadas contra lo que parecía ser vidrio del otro lado. Cerré los ojos con fuerza y conté hasta 10. Cuando los abrí, el reflejo había vuelto a ser normal, pero mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Mis manos temblaban tanto que no podía usar el teclado. Le mandé un mensaje a mi jefe diciendo que me sentía enfermo y que me iba a casa temprano. No podía quedarme ni un minuto más en ese lugar. Recogí mis cosas lo más rápido que pude y me dirigí hacia las escaleras. No quería usar el elevador después de lo que había pasado en la mañana. Mientras bajaba las escaleras, escuché voces que venían de los pisos que habían estado vacíos desde que llegué a trabajar ahí. Voces que hablaban en susurros, como si estuvieran contando secretos. No podía entender lo que decían, pero el tono era urgente, desesperado. En el piso 12 me detuve. Las voces sonaban más claras desde ahí. Me acerqué a la puerta que daba acceso a ese nivel y puse mi oído contra ella. Lo que escuché me hizo retroceder inmediatamente. Alguien estaba llorando del otro lado. Un llanto suave pero continuo, como el de alguien que ha perdido toda esperanza. Pero no era solo una persona. Eran muchas voces llorando al mismo tiempo, creando una melodía terrible que me puso la piel chinita. Seguí bajando las escaleras lo más rápido que pude, pero en cada piso las voces se hacían más claras, más reales. En el piso 10 escuché risas. Risas que no sonaban humanas, que duraban demasiado tiempo y que hacían eco como si vinieran de un lugar muy grande y vacío. En el piso 8 escuché pasos corriendo, como si alguien estuviera huyendo de algo. Los pasos se acercaban a la puerta y luego se alejaban, una y otra vez, como si quien estuviera del otro lado estuviera atrapado en un ciclo sin fin. Para cuando llegué al lobby, estaba sudando frío y me temblaban las piernas. El guardia de seguridad me miró extrañado cuando pasé corriendo hacia la salida, pero no me detuve a explicarle nada. En el autobús de regreso a casa traté de convencerme de que todo era producto del estrés, que tal vez necesitaba unas vacaciones o ayuda profesional, pero en el fondo sabía que lo que estaba experimentando era real, demasiado específico,
demasiado consistente para ser solo mi imaginación. Cuando llegué a mi apartamento, Nerón no estaba esperándome en la puerta como siempre. Lo encontré escondido en el closet, temblando. Cuando traté de acariciarlo, me miró con unos ojos que parecían reflejar un terror profundo, como si hubiera visto algo horrible. Decidí hacer más investigación sobre el hospital que había estado antes en ese terreno. Busqué en archivos de periódicos viejos, en registros públicos, en cualquier lugar donde pudiera encontrar más información. Lo que descubrí fue mucho peor de lo que había imaginado. El Hospital Mental San Rafael había sido uno de los más grandes del país en su época, pero también había sido el escenario de algunos de los experimentos más crueles y deshumanos que se habían documentado. Los doctores realizaban procedimientos sin anestesia, mantenían a los pacientes en condiciones terribles, y muchos simplemente desaparecían de los registros. Encontré testimonios de familiares que habían intentado sacar a sus parientes del lugar, pero que habían sido rechazados con excusas vagas. Algunos incluso reportaron que cuando finalmente lograban ver a sus seres queridos, parecían diferentes, como si ya no fueran las mismas personas. El hospital había sido cerrado después de que un grupo de periodistas logró infiltrarse y documentar las condiciones horribles. Pero para entonces, cientos de personas habían desaparecido sin dejar rastro. Nunca se encontraron sus cuerpos, nunca se supo qué había pasado con ellas. Lo más perturbador era que varios testigos reportaron fenómenos extraños durante los últimos años de funcionamiento del hospital. Empleados que renunciaban después de ver apariciones en los pasillos, pacientes que hablaban con personas que no estaban ahí, sonidos que venían de habitaciones vacías. Esa noche no pude dormir nada. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro sin ojos de la mujer del vestido blanco, y podía escuchar las voces de todas esas personas atrapadas en los pisos vacíos del edificio. Alrededor de las 4 de la mañana, escuché que alguien tocaba mi puerta. Golpes suaves pero insistentes. Me levanté y miré por la mirilla, pero no había nadie en el pasillo. Los golpes continuaron, como si quien tocara fuera invisible. Después de unos minutos, los golpes se detuvieron. Pero entonces escuché algo que me hizo correr a esconderme en el baño. Escuché el sonido de mi propia llave girando en la cerradura desde afuera. La puerta se abrió lentamente, y pude escuchar pasos entrando a mi apartamento, pero no eran los pasos lentos que había escuchado antes. Estos eran muchos pasos, como si un grupo de personas hubiera entrado. Desde el baño, con la puerta cerrada y el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho, escuché voces hablando en mi sala. Voces que susurraban en un idioma que no podía entender, pero que sonaba como lamentaciones. Las voces se acercaron al pasillo. Pude escuchar cómo abrían las puertas de mi habitación, de mi closet, buscando algo, o buscándome a mí. Finalmente, se detuvieron frente a la puerta del baño. Pude ver las sombras de varios pies bloqueando la luz que se filtraba por debajo de la puerta. Alguien giró la perilla, pero yo había puesto el seguro. Entonces escuché la voz de la mujer del vestido blanco más clara que nunca. «Roberto», dijo, «ya es hora. Ya no puedes huir más. Tienes que venir con nosotros». La puerta comenzó a abrirse lentamente, a pesar de que estaba cerrada con seguro, como si el metal se estuviera derritiendo, y en ese momento entendí algo terrible. Yo no era solo un testigo de estos fenómenos. Yo era parte de ellos. De alguna manera, mi presencia en ese edificio había despertado algo que había estado dormido. Y ahora, esas almas atrapadas del hospital querían llevarse a alguien con ellas. No querían solo asustarme, me querían a mí. La puerta del baño se abrió completamente, y lo que vi del otro lado me quitó para siempre cualquier esperanza de escapar de esta pesadilla. Mi apartamento ya no era mi apartamento. Era uno de los pasillos del hospital. Las paredes estaban cubiertas con pintura verde descascarada. Había charcos de agua sucia en el piso, y las luces fluorescentes parpadeaban creando sombras que se movían como seres vivos. Parada frente a mí estaba la mujer del vestido blanco, pero ahora podía ver que no estaba sola. Detrás de ella había docenas de personas, hombres y mujeres de todas las edades, todos con la misma expresión de dolor en sus rostros, todos con las mismas cuencas vacías donde deberían estar sus ojos. «Roberto»,
dijo la mujer con una voz que parecía venir de muy lejos. Has estado viviendo en nuestro mundo durante semanas. Cada día que pasabas en ese edificio, cada noche que dormías después de haber estado ahí, te ibas volviendo más parte de nosotros. Me di cuenta entonces de algo horrible. Mis manos se veían pálidas, casi transparentes. Cuando traté de tocar la pared, mis dedos la atravesaron como si fuera humo. Ya no era completamente humano. Ellos te necesitan, continuó la mujer señalando hacia las figuras que estaban detrás de ella. Has sido el primero en poder vernos, en poder escucharnos. El primero que puede servir como puente entre su mundo y el nuestro. Entendí en ese momento lo que había estado pasando realmente. El edificio nuevo no había sido construido simplemente sobre el hospital. Había sido construido encima de algo más profundo. Una grieta en la realidad misma. Un lugar donde las almas de todas esas personas que habían sufrido y desaparecido se habían quedado atrapadas. Y mi trabajo, mi presencia constante en ese lugar, había estado alimentando esa grieta, haciéndola más grande, más real, permitiendo que esas almas tuvieran cada vez más influencia en el mundo de los vivos. Ya no puedes regresar, dijo la mujer. Ya no perteneces completamente a su mundo, pero tampoco puedes quedarte aquí sin más. Tienes que ayudarnos. Las figuras detrás de ella se acercaron. Pude ver sus caras con más claridad. Eran las personas que habían desaparecido del hospital. Pacientes que habían sido sometidos a experimentos horribles. Familias que habían venido a visitarlos y nunca habían salido. Empleados que habían tratado de denunciar lo que pasaba y habían sido silenciados. Todos ellos me miraban con una mezcla de desesperación y esperanza, como si yo fuera su última oportunidad de encontrar paz. La mujer extendió su mano hacia mí. Era una mano que había sido hermosa una vez, pero que ahora era solo huesos cubiertos por piel gris y arrugada. Ven con nosotros, Roberto. Ayúdanos a traer a más personas. Ayúdanos a hacer que nuestro sufrimiento termine trayendo a otros para que tomen nuestro lugar. En ese momento entendí el verdadero horror de mi situación. Ellos no querían liberarse, no buscaban paz o descanso, querían venganza, querían que más gente viviera lo que ellos habían vivido, y yo iba a ser su herramienta para lograrlo. Traté de retroceder, pero ya no había baño detrás de mí, solo más pasillo, extendiéndose infinitamente en la distancia. Estaba atrapado en su mundo, en ese espacio entre la realidad y la pesadilla. No tengo opción, ¿verdad? Pregunté con una voz que ya no sonaba como la mía. La mujer sonrió, y por primera vez pude ver que donde deberían estar sus dientes solo había un vacío negro y profundo. «Nunca la tuviste», respondió. «Desde el momento en que pusiste un pie en ese edificio, tu destino estaba sellado». Tomé su mano. Se sentía fría como el hielo, pero también familiar, como si siempre hubiera sabido que terminaría así. El pasillo a mi alrededor cambió. Ahora era el edificio donde trabajaba, pero era diferente. Las oficinas estaban llenas de gente, pero no eran personas vivas. Eran almas como yo, almas que habían sido atraídas y atrapadas por la misma fuerza que me había capturado. Mi trabajo ahora es diferente. Ya no programo computadoras. Mi trabajo es hacer que otros vean lo que yo vi. Hacer que otros escuchen los susurros y vean los reflejos extraños. Atraerlos poco a poco hacia nuestro mundo. Cada día llegan empleados nuevos al edificio. Jóvenes llenos de esperanza y ambición, igual que yo lo estaba hace unos meses. Yo soy quien se asegura de que algunos de ellos trabajen en los escritorios correctos, cerca de las ventanas correctas. Soy quien hace que sus computadoras muestren mensajes extraños, quien hace que sus reflejos actúen de manera diferente, y cuando están listos, cuando han cruzado suficiente hacia nuestro lado, la mujer del vestido blanco los visita. Igual que me visitó a mí. El ciclo continúa, siempre continúa. Si alguna vez consigues trabajo en un edificio que se siente demasiado nuevo, demasiado limpio, pregunta qué había ahí antes. Si alguien evita responderte, si cambian de tema, si actúan como si no fuera importante, sal corriendo, porque tal vez ya sea demasiado tarde. Tal vez yo ya te haya visto. Tal vez ya estés en mi lista. Y si empiezas a escuchar pasos detrás de ti cuando estás solo, si tus reflejos no se mueven al mismo tiempo que tú, si encuentras mensajes en tu computadora que no escribiste,
Entonces ya lo sabes, ya eres parte de nosotros, y pronto, muy pronto serás tú quien esté atrayendo a otros, porque aquí, en este lugar entre mundos, nadie escapa nunca.